Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el módulo de la tarde. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, es un módulo un poco pesado, largo. Obviamente tratamos de sintetizar todo en las patologías más frecuentes, principalmente pues las que les van a preguntar. ¿Ok? El tratar de sintetizar, obviamente pues vamos a pasar por desapercibido algunos datos. La ponencia como tal está enfocada hacia ustedes como puros casos clínicos. Entonces, tienen muchas referencias. Hay libros de 1000 hojas de cardiopatías congénitas y no es la idea que ustedes sean expertos en cardiopatías congénitas. Eso ya lo dejamos para temas de subespecialidad. Pero pues finalmente lo que son conceptos muy generales pues son los que ustedes deben de tener muy claros y sobre todo aquellos de las patologías más frecuentes que vemos. ¿Okay? Yo soy el doctor Daniel Ramírez, yo soy cardiólogo pediatra. Salí de aquí de la Facultad de Medicina de la universidad y de ahí me fui a la Ciudad de México a hacer cardiología pediátrica y pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Posteriormente estuve un año en España, en el Hospital La Paz, haciendo ecocardiografía. Y pues bueno, vamos a comentar sin más preámbulos. Son en realidad 3 charlas. Las primeras 2, que son las cardiopatías congénitas, las decidí juntar porque en realidad son las mismas patologías como tal. Posterior a ver ese tema, vamos a tener un pequeño receso para continuar con lo que son las arritmias. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar. Voy a dar una pequeña introducción y en realidad, pues ya la siguiente clase, los casos clínicos, voy a necesitar que ustedes participen porque si no se hace muy aburrido y tedioso. Entonces, son casos clínicos con opciones para que ustedes las tengan y puedan obviamente opinar. Bueno, las cardiopatías congénitas. ¿Por qué decidimos incluir una clase de cardiopatías congénitas? Y si bien es cierto que en pocos programas de lo que es algunas universidades ni siquiera están incluidas en alguna revisión, ya sea desde el punto de vista general, en cardiología o pediatría. Bueno, la realidad es que las cardiopatías congénitas es una situación que es emergente. Me refiero a que en el recién nacido, después de las afecciones perinatales, me refiero a todas aquellas de asfixia perinatal, síndrome de dificultad respiratoria, prematurez, etcétera, la segunda causa de muerte en los niños son defectos congénitos. Y de estos defectos congénitos, la primera causa de muerte, pues son las cardiopatías congénitas. Entonces, cada vez las vemos más frecuentes. Obviamente su incidencia no es tan alta como otras patologías propias del recién nacido, pero finalmente las estábamos viendo más frecuente. ¿Por qué? Muy seguramente porque cada vez sabemos más cardiólogos pediatras. Es decir, todavía hay estados de la República donde no hay cardiólogos pediatras y finalmente pues muchos niños mueren sin diagnóstico o mueren con un diagnóstico erróneo. Llámese sepsis, deshidratación, choque, etcétera. Tan solo el día de ayer que fui a ver un niño grave con sospecha de cianosis, estaba con diagnóstico de choque séptico, era un niño multimalformado, con sospecha de hipertensión pulmonar. Y bueno, finalmente, lamentablemente, yo ya lo fui a ver prácticamente para hacer el diagnóstico porque no se podía hacer nada por el niño. De hecho, a las 4 horas falleció y era un niño con una cardiopatía congénita cianógena grave. Entonces, cada vez hacemos las detecciones más frecuentes. Obviamente, también la detección prenatal nos ha ayudado. En México todavía estamos en pañales, la realidad. La mayor parte de las cardiopatías congénitas se diagnostican de manera fetal. Arriba del 90-95% en el examen estructural entre la semana 18 y 20 se diagnostican. En realidad, casi siempre pasan por desapercibidas por el ginecólogo, por el médico materno fetal, incluso por el cardiólogo pediatra. Aquí en México no existe una especialidad como tal de ecocardiografía fetal. Nosotros hacemos rotaciones o incluso
el médico materno-fetal hace rotaciones a cardiología. Pero en realidad hace falta mucho entrenamiento para detectar, sobre todo unas cardiopatías que son muy difíciles al momento del embarazo, entre la semana 18 y 20, hacer el diagnóstico. Esta es la estructura, ustedes ya la saben, del corazón, y ahí es el meollo del asunto. Entonces, tenemos la aurícula izquierda, que a través de la válvula mitral, pues pasa la sangre al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo emerge la aorta. Del lado derecho, recordar que llega la vena cava superior y la vena cava inferior al atrio derecho y a través de la válvula tricúspide pasa hacia el ventrículo derecho, el cual a su vez a través de la arteria pulmonar lleva la sangre a los dos pulmones. ¿Okay? En todas las cardiopatías estructurales, pues obviamente alteración en la morfología del corazón. El corazón embriológicamente se forma y lo van a encontrar en diferentes referencias. Algunos dirán que desde la semana 5ª hasta la 10ª, otras desde la 3ª hasta la 12ª, pero es en edades tempranas del embarazo en donde se forma el corazón. Y desde entonces no se forma el corazón bien y hay una cardiopatía congénita. Hay muchas causas. Están descritas muchas cardiopatías congénitas asociadas a síndromes genéticos, a malformaciones intestinales, a exposición a algunas sustancias tóxicas, ambientales, etc. La realidad es que todavía no sabemos por qué dan. La etiología de las cardiopatías congénitas es multifactorial y son muchos factores que todavía no tenemos bien identificados en la mayor parte de ellas. Vamos a empezar por la clasificación y aquí me voy a detener un poquito porque es la clasificación que ustedes van a encontrar en todos los libros todavía. Libros de medicina general, incluso libros de cardiología pediátrica, libros de pediatría general. Entonces, esta clasificación, la realidad es que para nosotros como subespecialistas ya está en desuso. Ya no lo ocupamos y ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces se van a preguntar, bueno, pues si ya no la ocupamos, ¿por qué la vamos a ver? Porque es la que les van a preguntar en su examen. Siempre hay una pregunta de este tipo. Y ahorita vamos a revisar cómo se formulan. Entonces, las cardiopatías congénitas pueden ser acianógenas y cianógenas. Entonces, ¿de qué depende o no? Pues de que el niño esté o no morado, así de sencillo. Si hay cianosis o no en el bebé. La cianosis en el recién nacido y en los niños menores de 1 año no es tan fácil de observar. Algunas veces puede pasar por desapercibido. De hecho, hay un estudio del 2010 del New England Journal of Medicine en donde se pone los casos de algunos niños con cianosis y se expone a los papás, a las enfermeras, a los médicos y a los pediatras. Y de ahí se identifica quién tiene mayor capacidad de ver la cianosis. Entonces, obviamente, pues el subespecialista es el que tiene mayor capacidad. La realidad es de que la cianosis se hace visible a partir del 83-85% de saturación. ¿Ok? Van a encontrar ahí más o menos un poco de variaciones. Pero bueno, los papás no ven la cianosis hasta que baja abajo de 70-73% en ese estudio. Entonces, suele pasar que la cianosis no es detectada al ojo humano de una forma adecuada. Claro, pues obviamente nosotros nos apoyamos mucho y ustedes me dirán, pues bueno, doctor, pues para eso están los oxímetros. Sí, efectivamente. ¿Okay? El problema es que no sé si ustedes han visto, pero cuesta trabajo tomar la oximetría en un bebé. ¿Por qué? Porque se mueve, porque llora, porque la curva del pulso no es buena, etc. Entonces, en la actualidad, y ustedes saben, pues se hace el tamiz cardíaco. De hecho, ya está legislado y está aprobado, cosa que no se hace todavía en la mayor parte de las instituciones. ¿Por qué no se hace? Uno, por desconocimiento, por falta de apoyo y porque el oxímetro que está aprobado por la FDA, que es el máximo, el Radical 7 principalmente, es un oxímetro muy caro. El oxímetro cuesta cerca de 40,000 a 60,000 pesos y los sensores que se utilizan en los bebés son desechables. Cada sensor cuesta casi 400, 500 pesos. Entonces, cuando uno va, porque ya lo hemos hecho, se propone a la Secretaría de Salud del hospital, pues lo primero que sale es el costo.
Cabe destacar que el tamiz cardiológico no detecta más que las cardiopatías congénitas complejas graves. Las pequeñas CIB, CIAs, PCAs, que por cierto si se me va alguna abreviatura me avisan, no las detecta. ¿Okay? Ese oxímetro tiene la ventaja de que el sensor evita la distorsión por el movimiento de los bebés. Entonces es mucho más sencillo y tenemos una detección mucho más fiable para hacer el diagnóstico de una cardiopatía congénita. Entonces, se ve muy sencillo, pues obviamente si es cianógena o cianógena, pero algunas veces cuesta trabajo identificar esta situación. Las acianógenas, ustedes las van a ver de flujo pulmonar aumentado, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, las de flujo pulmonar normal. Y las cianógenas son de flujo pulmonar aumentado y de flujo pulmonar disminuido. Ojo, en las acianógenas, en la clasificación, no hay, si ustedes se dan cuenta, de flujo pulmonar disminuido. Y en las cianógenas no hay de flujo pulmonar normal. ¿Ok? Vamos a empezar con algunas de las más frecuentes. No vamos a revisar todas, por supuesto, pero algunas de ellas sí. Y las cianógenas de flujo pulmonar aumentado, pues las principales es la persistencia del conducto arterioso, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el canal atrioventricular, las fístulas aortopulmonares y las fístulas coronarias. Vamos a ir revisando cada una de ellas poco a poco, pero si ustedes se dan cuenta, pues la lista muchas de las veces, y aquí me voy a quedar corto, porque hay muchas otras más que no están aquí enumeradas. Y si ustedes tienen la idea de aprenderse todas estas patologías de memoria, con todos los demás conceptos, aparte de la cardiología pediátrica, pues obviamente se las van a olvidar, ni se las van a aprender de memoria. Entonces, les voy a dar unos tips, porque casi siempre van a encontrar ustedes unas preguntas, y siempre es la pregunta de las siguientes cardiopatías congénitas son acianógenas, excepto, o las siguientes son de flujo pulmonar aumentado, excepto. Entonces, ¿cuál es la característica principal de las de flujo pulmonar aumentado? Pues obviamente, flujo pulmonar aumentado significa que hay hiperflujo pulmonar. Por lo tanto, debe haber un cortocircuito de izquierda a derecha. Y ese cortocircuito puede ser intracardíaco, que es más frecuente, o extracardíaco. Entonces, todas las cardiopatías que ustedes tengan en su mente y si se las ponen allí y ustedes identifican, no sé, una comunicación interauricular, pues hay un defecto entre las dos aurículas, hay un cortocircuito de izquierda a derecha. Por lo tanto, es una cardiopatía de flujo pulmonar aumentado. ¿Ok? La comunicación interventricular, pues es un defecto en el septum interventricular, nuevamente cortocircuito de izquierda a derecha, flujo pulmonar aumentado. Conducto arterioso, este también tiene un cortocircuito, pero es un cortocircuito extracardíaco. De la aorta hacia la arteria pulmonar, de izquierda a derecha, de flujo pulmonar aumentado. Por ningún motivo, el conducto arterioso da cianosis. ¿Ok? Entonces es un error muy frecuente en el momento de nacer de los bebés que se piense que cuando un niño tiene cianosis es por un conducto arterioso. No, porque es una acianógena. ¿Ok? De las acianógenas de flujo pulmonar normal, hay muchas, principalmente todas las valvulopatías. Me refiero a valvulopatías ya sea a nivel de las válvulas sigmoideas o las válvulas atrioventriculares, llámese insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar, mitral, tricuspidia, etc. ¿Okay? La coartación de aorta ustedes la pueden encontrar en sus referencias, incluso es motivo de controversia. La pueden encontrar como de flujo pulmonar o de flujo pulmonar aumentado. No da como tal flujo pulmonar aumentado, sino da datos de congestión venocapilar, lo cual puede confundirse como hiperflujo pulmonar. Pero también lo pueden encontrar en varios libros o referencias como de flujo pulmonar aumentado para que no les vaya a extrañar encontrarlo. ¿Okay? Algunas otras patologías que están fuera del corazón en algunos textos y referencias y artículos un poco ya viejitos, lo pueden encontrar ustedes como de flujo pulmonar normal.
¿Cuáles de ellos? Anillos vasculares, trastornos del ritmo, arritmias y las cardiopatías adquiridas. En la clasificación más actual y de los pocos artículos que han salido ya de esta clasificación, pues estas de aquí ya las eliminan. En realidad, nada más nos quedamos con las valvulopatías. La mayor parte de las cardiopatías y el tip de flujo pulmonar normal, pues son valvulopatías, así de sencillo. ¿Ok? Recordar nada más las cardiopatías adquiridas, la fiebre reumática, el Kawasaki y las miocardiopatías. Antes, la cardiopatía adquirida más frecuente, pues era la fiebre reumática. Gracias a nosotros, los médicos, principalmente médicos generales, pediatras también incluidos, al sobreexceso de la administración de antibióticos, penicilina, amoxicilina, ampicilina, dicloxacilina, pues ya casi no vemos fiebre reumática. ¿Okay? Bueno, salvo sus excepciones. Siempre hay excepciones. Acabo de ver un paciente de 6 meses que tenía historia de 3 meses con fiebre. Le detectaron un soplo, ya no tenía fiebre y tenía una valvulopatía en la válvula mitral, probablemente reumática. ¿Okay? Pero bueno, el concepto ahorita más importante fuera de la clasificación es de que en la actualidad la cardiopatía adquirida más frecuente en todo el mundo es el Kawasaki. El sototrema en general, pero para que ustedes lo tengan en mente. Las cianógenas de flujo pulmonar disminuido. Dentro de las cianógenas de flujo pulmonar disminuido, pues tenemos a la tetralogía de Fallot, que la vamos a revisar, la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar con o sin comunicación interventricular, la heterotaxia visceral variedad asplenia o isomerismo derecho, una estenosis pulmonar crítica, ojo, estenosis pulmonar crítica. ¿Ok? Si es una estenosis valvular pulmonar leve, pues estamos hablando que es de una valvulopatía y es de flujo pulmonar normal. La crítica se comporta muy parecido a la atresia pulmonar porque hay muy poco flujo hacia los pulmones. Está muy estrecha la arteria pulmonar. Y la anomalía de Epstein. Hay muchas más, pero estas son las más frecuentes. Finalmente hay como otras 5, 10 más. Y la principal característica, y es el concepto que quiero que a ustedes se les quede, de una cardiopatía que tiene flujo pulmonar disminuido, es de que casi siempre o en la mayor parte de los casos hay afección a nivel de la arteria pulmonar. ¿Y cuál es esa afección? Pues hay hipoplasia, es decir, que no se desarrolló de forma adecuada, o hay atresia, o no se formó la arteria pulmonar. Por lo tanto, si no hay arteria pulmonar, pues no hay flujo a los pulmones y son de hipoflujo pulmonar o de flujo pulmonar disminuido. Entonces, la tetralogía de Fallot, uno de sus componentes, que lo vamos a revisar, pues es una estenosis infundibular pulmonar. La atresia tricuspidia, por lo general, está asociada a un ventrículo derecho hipoplásico y atresia pulmonar o hipoplasia pulmonar. La atresia pulmonar, pues no se formó la arteria pulmonar. La heterotaxia variedad esplenia está muy altamente asociada arriba del 80% con la atresia pulmonar y por sí solo una estenosis valvular pulmonar crítica, pues finalmente no hay flujo pulmonar. Las cianógenas de flujo pulmonar aumentado. Las cianógenas de flujo pulmonar aumentado, hay muchas, las más frecuentes son estas, la transposición de grandes arterias, el tronco arterioso, no las vamos a ver todas, pero bueno, el tronco arterioso solamente emerge un vaso y de ese vaso emerge tanto más distalmente la aorta y la arteria pulmonar, algunas veces de forma lateral las ramas, algunas veces nada más una sola, algunas veces de forma posterior, etcétera. La doble vía de salida de ventrículo derecho, en donde los dos grandes vasos, tanto arteria pulmonar y la aorta, salen del lado derecho. La heterotaxia visceral variedad poliasplenia o isomerismo izquierdo, la atresia tricuspidia, la conexión anómala de venas pulmonares o también llamada retorno venoso anómalo total de venas pulmonares, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y el ventrículo único. ¿Okay? Por lo general en estas, a diferencia de las de flujo pulmonar disminuido, no hay alteración
en lo que es la circulación a nivel de la arteria pulmonar. Es decir, por lo general casi no hay estenosis o hipoplasia de la arteria pulmonar. ¿Okay? Y vamos a empezar con los casos clínicos. Son casos clínicos más sencillos. Algunos vienen del examen nacional de residencias, otros vienen del Ceneval, pero bueno, creo que son importantes para que ustedes tengan conocimiento de las más frecuentes y más o menos qué es lo que se pregunta como tal en los exámenes. ¿Okay? Vamos a hacerlo dinámico, participativo. El que quiera cooperar, pues levanta la mano y emite la opinión. Si no hay voluntarios, pues tomaré un voluntario a fuerza. Y pues bueno, ¿no? Es una niña de 6 años de edad que no tiene ningún antecedente de importancia. La mamá les refiere disnea a medianos y grandes esfuerzos de 4 meses de evolución. Y a la exploración física es una frecuencia cardíaca de 89, una frecuencia respiratoria de 22, saturando al 95%. No hay cianosis, no hay hipocratismo, que también es difícil ver en los niños. El patrón ventilatorio es normal. El pericardio está hiperactivo y tiene un soplo continuo en el segundo espacio intercostal izquierdo en máquina de vapor. No hay megalias y los pulsos están ligeramente amplios. Ustedes o alguien que me diga cuál es el diagnóstico clínico más sugerente. Esta es una pregunta del Ceneval, como de hace 2, 3 años me parece. ¿Tu nombre? José. ¿Tú qué opinas, José? José dice persistencia del conducto arterioso. ¿Alguien que tenga alguna otra opinión? O alguien que esté, levante la mano el que esté de acuerdo con José. Pues ya todos, ¿no? Por allá no. ¿Tú qué opinas? Sí, tú. También, ok. Pues sí, es un conducto arterioso permeable o persistencia del conducto arterioso. ¿Ok? De hecho, la pregunta en el Ceneval no venía así. Viene el caso clínico, pero venía con la siguiente interrogante. En el electrocardiograma de este paciente, sin el diagnóstico, ¿qué hallazgos ustedes esperarían encontrar? Así venía directo, no venía qué diagnóstico era, sino qué ustedes esperarían encontrar en el electrocardiograma. ¿Alguien que quiera participar? ¿Se lo hubieran sacado bien? ¿Se lo hubieran sacado mal? ¿Quién? ¿Tu nombre? Brisa. Brisa dice que tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Quién está de acuerdo? Ay, ¿por qué no opinan? A ver. Vamos a hacerlo un poco más interesante. Entonces ahora ya no va a ser de adivinar, sino que aparte de que me van a dar respuesta, me van a decir por qué. ¿Por qué el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda? Si es que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Por la resistencia que tiene que vencer la válvula aórtica. No, porque en realidad la válvula aórtica no está afectada. Por acá, ¿tu nombre? Carla. Carla dice que hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Quién más? Sí y no, más o menos. ¿Alguien? No. Bueno, en realidad hay 2 teorías, ¿ok? Una es que obviamente, si ustedes saben, y lo vamos a revisar más adelante, el conducto arterioso es una estructura fetal normal. Me refiero a que todo mundo cuando nacemos tenemos un conducto arterioso, ¿ok? Y ya ustedes ya lo saben fisiológicamente y que fisiológicamente el cierre es en el transcurso de las primeras 72, 96 horas, algunos dicen más, algunos dicen menos, y que el cierre anatómico puede ser hasta los 2 meses incluso. ¿Okay? Estamos hablando del conducto arterioso
después de los 2 meses, que es cuando hacemos el diagnóstico de que ya no cerró. Ojo, porque es diferente el conducto arterioso de un prematuro, es totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hay hipertrofia ventricular izquierda? Uno, porque hay hiperflujo pulmonar. Es decir, hay un cortocircuito extracardíaco de izquierda a derecha. De la aorta hacia la arteria pulmonar, llega más flujo pulmonar y regresa más flujo a través de las venas pulmonares, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Y efectivamente, sí hay una sobrecarga sistólica en el ventrículo izquierdo y eso puede conllevar a que trabaje de más el ventrículo izquierdo y como les explico a los papás, pues si trabaja de más un músculo y ustedes lo ejercitan, pues crece y se engrosa. Y si se engrosa, pues puede haber hipertrofia. ¿De qué va a depender esto? No, pues del tamaño del conducto arterioso. Si el conducto arterioso es un conducto arterioso muy pequeño, a lo mejor no hay ningún cambio en el electrocardiograma. De moderado a grande ya podemos ver algunos cambios como tal en el electrocardiograma. ¿Okay? Y la otra teoría que ustedes pueden encontrar ahí referenciada es de que el conducto arterioso representa una fuga a nivel de lo que es el flujo sanguíneo sistémico. Me refiero a partir de la aorta, pues en la aorta salen lo que son los vasos cefálicos y hacia la carótida, la subclavia, etcétera, y de ahí pues sube y baja la aorta descendente y representa fuga hacia los pulmones. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo trabaja de más para poder expulsar sangre suficiente a nivel sistémico a todos los demás órganos. ¿Ok? Entonces, sí, es hipertrofia ventricular izquierda. Como les decía, es una estructura arterial que proviene de la porción distal del sexto arco aórtico a nivel embriológico. Une la porción proximal, y esta es la definición, de la rama pulmonar izquierda con la porción distal del callado aórtico a diferentes niveles de la aorta descendente e incluso también no nada más puede ser a nivel del origen o parte proximal de la rama pulmonar izquierda, puede ser en la confluencia de las ramas, puede ser de forma distal, etcétera. Pero casi siempre es ahí. Aquí está la imagen, como al inicio les explicaba, pues del ventrículo izquierdo, la aorta, y del ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Y aquí está ilustrado el conducto arterioso. Acuérdense que tiene un cortocircuito, es un cortocircuito extracardíaco, porque está fuera del corazón, y el flujo es de izquierda a derecha. Por lo tanto, no hay cianosis. Si hay cianosis, a lo mejor tiene hipertensión pulmonar, tiene una neumonía neonatal, tiene alguna otra cosa el niño. La incidencia ustedes la van a encontrar reportada en diferentes referencias de 1 a 2.000, 2.500 recién nacidos. Me refiero después de los 2 meses, por supuesto, porque pues obviamente al nacer la incidencia casi es del 100% al nacer. Representa del 5 al 10% de las cardiopatías congénitas. Y afortunadamente para nosotros los hombres, pues bueno, en las cardiopatías congénitas casi siempre las mujeres nos ganan 2-1, salvo la coartación, que lo vamos a revisar. Y bueno, el conducto arterioso tiene una incidencia mayor a grandes alturas. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por la presión? Sí, tiene que ver. Alguien que sepa cuáles son los mecanismos por los cuales se cierra el conducto arterioso de manera fisiológica. Hay muchos y cada vez siguen en estudio y algunos medicamentos sirven para eso justamente. Díganme el más importante, el oxígeno, ¿okay? Que tiene que ver con la presión atmosférica también. ¿Okay? No nada más el oxígeno, prostaglandinas, prostaciclinas, endotelinas, vasoconstrictores, etcétera. Contribuye. Es un mecanismo súper complejo. Por lo tanto, si ustedes están en una ciudad y lo van a encontrar reportado porque hay reportes, lamentablemente a nivel de México tenemos muy poca estadística, esa es la realidad.
no nada más de cardiopatías congénitas, de todo. Somos muy malos para hacer investigación, es la realidad. ¿Okay? Pero sí hay reportes, obviamente, de la Ciudad de México, a diferencia de Chiapas, etcétera. Entonces, ustedes saben que a mayor altura, pues hay menos oxígeno. Y si hay menos oxígeno, pues no se favorece el cierre del conducto arterioso, dentro de muchas otras causas, pero sí ha identificado eso, que lo que son países o estados que tienen una altura mayor, pues hay más incidencia porque no se cierra por falta de oxígeno y otros mecanismos. ¿Ok? ¿De qué va a depender la clínica del conducto arterioso? Pues del tamaño. Como les decía, si el tamaño del conducto arterioso es de 1,5 milímetros en un niño de 7 años, pues no va a dar mayor sintomatología. ¿Okay? Si es un tamaño de un conducto de 1 centímetro en un bebé de 3 meses, pues obviamente va a tener mucha sintomatología. ¿Cuáles son los datos clínicos característicos del conducto arterioso? Y de ahí viene la respuesta a la pregunta. ¿Okay? Uno es la hiperactividad precordial. La hiperactividad precordial nos referimos nosotros cuando uno palpa el corazón y lo toca y pues se siente saltón, incluso se puede palpar hasta el soplo, rápido o palpitante. El soplito característico es un soplo continuo y lo van a encontrar referido como máquina de vapor. Los pulsos se encuentran saltones. Y bueno, lo importante de esta diapositiva y de este caso clínico es que en cualquier lado que ustedes vean y les digan soplo continuo o soplo en máquina de vapor, es un conducto arterioso permeable o una persistencia del conducto arterioso hasta demostrar lo contrario. ¿Okay? Ojalá fuera así de sencillo como los casos clínicos de los exámenes, pero no es así, porque la gran parte de las veces, y está documentado en varias publicaciones, arriba del 80%, no hay un soplo continuo, es un soplo sistólico. ¿De qué depende? Del tamaño y del flujo que pase a través del conducto. Como les decía, pues el electrocardiograma depende también del tamaño. Puede haber dilatación de cavidades izquierdas o hipertrofia ventricular izquierda. Puede haber desviación del eje a la izquierda en niños, que normalmente es del lado derecho. Lo vamos a revisar más adelante. Y también la radiografía puede estar modificada. Si está pequeño el conducto, puede ser una radiografía normal. Si es un conducto moderado a grande, puede haber flujo pulmonar aumentado o crecimiento ventricular izquierdo. El diagnóstico, pues obviamente, de todas las cardiopatías lo hacemos mediante ecocardiograma. Es un estudio no invasivo, con muy alta sensibilidad y especificidad. El principal problema es que es dependiente del operador. Entonces, si el operador o el cardiólogo pediatra no sabe hacer el ecocardiograma, pues está perdido. Diagnósticos erróneos, etcétera. Entonces, este es el ecocardiograma en Doppler color. Por aquí está la arteria pulmonar, de hecho este es el anillo pulmonar. Y este flujo rojo que se mete por acá abajo, que viene acá atrás, la aorta descendente, este es el conducto arterioso. Así lo vemos nosotros por ultrasonido. Algunas veces cuesta trabajo verlo si es pequeño, de acuerdo a la posición anatómica, porque no todos los conductos son tubulares ni bonitos. Algunas veces tienen una posición diferente, una anatomía diferente. Y créanme, entre los 2 y 3 años es un dolor de cabeza hacer el diagnóstico de algunas cardiopatías, porque el niño no se deja, se mueve, pica, llora, araña, patea, escupe. Entonces es complicado. Pocas veces lo sedamos, pero cuando es necesario lo sedamos, sobre todo para cardiopatías complejas. El tratamiento, no nada más para el conducto arterioso, sino para la mayor parte de las cardiopatías de flujo pulmonar aumentado, pues si hay hiperflujo pulmonar, damos diurético. ¿Qué dejamos? Pues principalmente diurético de asa, furosemide o la espironolactona. Podemos agregar inhibidores de ECA para favorecer la contractilidad cardíaca, enalapril, captopril o digoxina, cuando el defecto ya da datos de insuficiencia cardíaca. Ese tratamiento controla, no cura. ¿Ok? El tratamiento definitivo, pues es cerrar el conducto arterioso. Y hay 2 maneras de cerrar el conducto arterioso. Una es por cateterismo
arriba del 80-85% de los conductos arteriosos, si no me quedo corto, se puede ya cerrar por cateterismo. Mucho menos invasivo, más sencillo, se ingresa el paciente a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde está en su casa prácticamente curado. Ventajas y desventajas que vamos a ver. Y la otra, bueno, esta era una imagen del conducto, en donde aquí se pone el dispositivo y se ocluye. Esta era una angiografía, que aquí está el Lamplatzer que se está poniendo. Y también está el tratamiento quirúrgico. El cierre quirúrgico ya hacía ligadura, ya en la actualidad ya no se hace tanto ligadura, se ponen unas grapas o clips especiales, que sigue siendo en muchos de los hospitales el tratamiento de elección. Una por dos cosas. Una, pues es más invasivo y requiere 2 o 3 días de internamiento. Si se llega a tocar la pleura, pues se tiene que dejar un sello pleural, mínimo 48, 72 horas, si tienen más estancia hospitalaria, es más doloroso para los bebés, etcétera. Pero el detalle es el que el cateterismo, ya en estudios socioeconómicos, incluso de Estados Unidos, sale más caro cerrar a un paciente por cateterismo que por cirugía. Más o menos así para que ustedes tengan idea, de forma particular, pues un cierre de conducto arterioso quirúrgico, unos 120,000 pesos, 120,000 pesos. Y el cateterismo, pues tan solo la Lamplatzer cuesta 40,000, 50,000 pesos. Entonces casi salen 200,000 pesos. Entonces, a nivel institucional y malamente para los administradores, pues los números son números y algunas veces no compran dispositivos y se operan los niños. Aparte de que no tenemos hemodinamista pediatra en muchos estados. Entonces, si no hay hemodinamista pediatra, pues no hay que hacer cateterismos si no son niños grandes, porque si no se meten los de adultos, y si meten los de adultos, tenemos complicaciones. Dispositivos mal colocados, dispositivos de gran tamaño, dispositivos que protuyen, hacen coartaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hay cirujanos en todos lugares. Entonces, al menos todavía en muchos estados el tratamiento quirúrgico es el de elección. Y les va muy bien a los niños. Porcentaje de mortalidad por abajo del 5%. Vamos con el caso número 2. Es un lactante menor de 9 meses de edad, que la mamá le refiere 3 internamientos por neumonía en el Seguro Social. Desde el nacimiento tiene diaforesis y fatiga la alimentación. A la exploración física, una frecuencia cardíaca de 130, una frecuencia respiratoria de 58, saturando al 92%, no hay cianosis, no hay hipocratismo. Tiene un patrón ventilatorio de polipnea con tiraje y disociación toracoabdominal. El precordio no está hiperactivo, pero sí tiene un soplo sistólico grado 2 de 3, de 6, en tercer espacio intercostal en barra. No hay megalias y los pulsos están normales. ¿Qué diagnóstico piensan ustedes que puede tener ese niño? Me regreso un poquito, que ahí están los datos clínicos más relevantes. Ahí está un punto muy importante, en realidad son 2. Y vienen los datos clínicos del bebé. Y con eso ya los que hacen el Ceneval piensan que pueden hacer diagnósticos. Pero sí, pregunta del Ceneval. ¿Algún voluntario? Por allá, tu nombre. Francisco. ¿Qué opinas, Francisco? Francisco dice que es una comunicación interventricular. ¿Por qué? Ok. Ok.
Bueno, Francisco dice dos cosas, que uno por el soplo de barra, y efectivamente es una comunicación interventricular, y el soplo característico es irradiado en barra. ¿Okay? Y la segunda situación que comenta Francisco es de que las neumonías son secundarias a ellos. Y efectivamente muchos niños nos llegan con neumonías de repetición. Luego ni son neumonías. Pueden estar internados por hiperreactividad bronquial, por bronquiolitis, por asma o como le quieran llamar. Y algunas veces el puro flujo o hiperflujo por parte de alguna cardiopatía de flujo pulmonar aumentado. Entonces tenga mucho cuidado con pacientes que tienen problemas respiratorios que requieren internamientos. Algunas veces son cardiópatas. Okay. Ya se me acabó. Bueno, la comunicación interventricular, pues es cualquier defecto o orificio en cualquier punto del tabique interventricular. Hay muchos tipos, estas son las más frecuentes. La más frecuente de todas las comunicaciones interventriculares es la comunicación interventricular perimembranosa. Cerca del 75-80% son en esa zona, que lo vamos a ver un poquito más en el esquema, en el diagrama. Puede haber musculares, trabeculares, infundibulares del septum de entrada, apicales, pueden ser múltiples, de una, de otra, etcétera, mixtas. Esta es la incidencia de la comunicación interventricular. En forma aislada, representa el 20% de las cardiopatías. Y la comunicación interventricular es la cardiopatía más frecuente si excluimos a una válvula aórtica bicúspide. Normalmente todos nosotros tenemos la válvula aórtica y tiene 3 velos y en algunas ocasiones puede haber 2. Quizás la tercera parte de aquí, que estamos aquí nosotros, tenemos la válvula aórtica bicúspide. Bueno, yo no, pero sin darnos cuenta, es asintomática, ¿okay? En la mayor parte de los casos. Pero el punto más importante es esta, la más frecuente, ¿okay? Ojo, estamos hablando en la literatura mundial y siempre existe controversia. Y por lo general, casi siempre me preguntan, bueno, doctor, es que hay una pregunta en donde dice que la cardiopatía más frecuente no es la CIB, es el conducto arterioso. ¿Sí o no? Bueno, pues en México sí. ¿Ok? En México, los pocos estudios que tenemos epidemiológicos, la cardiopatía más frecuente es el conducto arterioso. ¿Ok? Entonces, la comunicación interventricular a nivel de literatura mundial. Si ustedes agarran cualquier libro en inglés, cualquier artículo en inglés, lo van a encontrar como comunicación interventricular. La mayor parte de las referencias latinas la van a encontrar como el conducto arterioso. ¿Cuál es el problema? Y eso ya se los dejo a su libre albedrío. Es de que cuando hacen la pregunta, nunca hacen referencia si es a nivel mundial o si es a nivel de México. ¿Ok? Ojalá y diga algo de eso, porque pueden darles un tip. Normalmente, la mayor parte de las preguntas están hechas con estadísticas mundiales. ¿Ok? Salvo algunas excepciones. ¿Ok? Por ahí vi alguna pregunta. Entonces, ¿qué le pongo, verdad? Si yo fuera, yo le pondría comunicación interventricular. Porque lo van a encontrar en todos lados. Bueno, aquí está la comunicación interventricular. Este es el septum interventricular. La comunicación interventricular perimembranosa, que es la más frecuente que les comenté, es la que está justo por debajo de la aorta. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan que es la más frecuente? Porque afortunadamente, que es la más frecuente, es la que más tasa de cierre espontánea tiene. Cerca del 75 al 85%, más o menos las referencias que ustedes encuentren, pueden cerrar entre los 3 y 5 años de edad. ¿Okay? Hay otras, por ejemplo, las del septum de entrada, que están localizadas entre los 2 vasos, esos nunca cierran. Y si son grandes, se operan pronto. ¿Okay? Las trabeculares, que son más abajo, pueden cerrar también espontáneamente y las apicales también. Pero las más frecuentes son las perimembranosas y afortunadamente cierran solitas. ¿Qué hacemos? Pues obviamente se da tratamiento.
Y el tratamiento esperamos que controle la sintomatología, que crezca el niño y pueda favorecer el cierre. ¿Okay? No hay ningún medicamento que podamos dar para el cierre de la comunicación intraventricular, ¿eh? Entonces, los medicamentos controlan, no cierran los defectos. Algunas veces no es suficiente y tenemos niños con triple diurético y con enalapril y digoxina y tienen neumonías recurrentes y tienen internamientos, insuficiencia cardíaca, etcétera. Pues esos niños hay que operarlos, no nos esperamos a ver si cierran entre los 3 y 5 años, ¿no? Por lo general, por arriba de los 5 o 6 kilos ya se pueden operar sin ningún problema en la mayor parte de nuestros hospitales de tercer nivel de atención. ¿De qué va a depender la sintomatología? Igual que el conducto arterioso, acuérdense que también este es de flujo pulmonar aumentado, es un cortocircuito de izquierda a derecha, pues del tamaño. Si son chiquititas, pueden pasar hasta por soplos funcionales y las detectamos de forma tardía, pero la mayor parte de las AIVs chiquitas son asintomáticas, pueden dar un soplo sistólico. La principal característica que ustedes van a encontrar en las referencias, pues es en barra. ¿Alguien sabe qué es irradiado en barra? Porque se escucha bonito. Por acá dicen en toda la sístole. ¿Alguien más? Sí, en parte. Y también por la localización anatómica. Si ustedes lo encuentran y se irradia en barra de aquí hacia la porción externa. Okay. Se escucha bonito, pero cuando ustedes tienen un niño de 1 mes que pesa 3 kilos y le escuchan el corazón, el soplo se escucha en todos los lados. Y esa irradiación en barra es ficticia. ¿Ok? Las comunicaciones interventriculares medianas o grandes pues dan datos de hiperflujo pulmonar. ¿Cuáles son ellos? En el recién nacido y lactante menor de 1 año, son niños que sudan mucho y que se cansan al comer. Es difícil también saber si el niño come de más o se está atragantando o realmente tiene fatiga la alimentación. Es también difícil saber si tiene diaforesis a la alimentación o no la tiene, porque la mamá le refiere, pues mi niño suda todo el tiempo, con o sin comer. Mi niño se cansa al comer, le tengo que quitar el biberón, pero se atraganta. Entonces son datos muy subjetivos, pero sí lo pueden encontrar. Cuando son defectos grandes, implica detención del crecimiento pondoestatural, es decir, niños que no tienen adecuado peso y talla, con neumonías de repetición, cuidado, pueden tener problemas de una cardiopatía. Y este es el soplo pansistólico, como bien decían, en toda la sístole, áspero, que algunas veces está irradiado en barra, por lo general en el tercer espacio intercostal. El electrocardiograma, tal cual como el conducto arterioso, pues puede haber desviación del eje de izquierda, puede haber crecimiento de cavidades izquierdas, y en la radiografía, pues dependiendo del tamaño, puede haber cardiomegalia o no, o dilatación de cavidades izquierdas. Déjenme ver cómo voy, si no voy muy lento. No, ya voy muy lento, hay que apurarnos. Esto es un ecocardiograma, es un corte apical 4 cámaras, en donde vemos el septum interventricular, y aquí hay 2 comunicaciones interventriculares, una apical y una trabecular. Atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho. Esta es una comunicación interventricular del septum de entrada, porque no se ve la salida de la aorta, pero sí se ven las válvulas. Estas no cierran nunca, y si no cierran nunca, se operan antes del año de edad principalmente. El tratamiento ya lo dijimos, si son de flujo pulmonar aumentado, diurético. Igual se ocupa diurético, furosemida, espironolactona, enalapril, digoxina, son nuestras principales herramientas. Por eso casi nunca nos invitan a congresos, porque pues la furosemida cuesta 20 pesos en la farmacia, la espironolactona 40, el enalapril se la compran en Genetics 45 pesos, pues son las principales herramientas que utilizamos en los niños. Igual, como el medicamento controla, si no mejoran los niños, pues hay que cerrar el defecto. ¿Cómo se cierran? Hay 2 maneras. Una por cateterismo. El cateterismo empezó en los años 90 en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa, y empezaron a tener problemas de bloqueos AV completos y muertes súbitas. Y se asustaron, lo dejaron en desuso prácticamente 10 años.
Del 2015, 2012 para acá, Europa empezó a hacerlo muy bien y se vio que no tiene nada que ver. Obviamente todo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, los dispositivos han cambiado. La gran parte de las comunicaciones interventriculares, dependiendo de su anatomía y localización, se pueden cerrar por cateterismo cardíaco. Mucho menos invasivo, caro, por supuesto, pero en muchas localizaciones. Por aquí hay un defecto trabecular alto, que aquí se ve. Y se pone un dispositivo que es este tapón, este es este de aquí, pues se cierra. Igual, 7 de la mañana, 3 de la tarde en su casa. Claro, hay que darle seguimiento. El tratamiento todavía en muchas unidades, como en San Luis Potosí, pues sigue siendo eminentemente quirúrgico. A diferencia del cierre del conducto arterioso, que es una cirugía cerrada, me refiero que no es cirugía de corazón abierto, es una toracotomía lateral izquierda. Esta sí es una cirugía de corazón abierto. Okay. Se pone un parche, ya sea de pericardio o de material protésico. Les va muy bien a los niños, el porcentaje de curación es arriba del 98%, el riesgo de muerte es entre el 7 y 10%. Caso clínico número 3, es un bebé de 21 días de vida, sin ningún antecedente de importancia. Les refiere la mamá que tiene 7 días de evolución con irritabilidad y rechazo a la vía oral. A la frecuencia cardíaca 160, frecuencia respiratoria de 65, saturando 88 al 90%. Está pálido, terroso, deshidratado, no tiene cianosis, no se le ve hipocratismo. Tiene retracción esternal, disociación tóraco-abdominal y hay un soplo sistólico en el tercer espacio intercostal irradiado a la espalda. No hay hepatomegalia y los pulsos están ligeramente disminuidos en los miembros inferiores. Este caso clínico es del examen nacional de residencias como de hace 2 años. Un poquito más extenso, porque normalmente son como de 4 o 5 renglones. ¿Qué opinan? Está muy sencillo, ¿no? Una coartación de aorta, ¿no? ¿A qué nos referimos con la coartación de aorta? Es un estrechamiento de la arteria aorta que causa una obstrucción al nivel flujo aórtico sistémico. La mayor parte de las coartaciones es yuxtaductal. ¿Qué quiere decir esto? Que está en la pared posterior de la aorta, justo contrapuesto a la inserción del conducto arterioso. Claro que la presentación va a variar mucho dependiendo si es un niño y si es un adulto y si es un bebé, por supuesto. Porque algunas veces tenemos niños de 15, 18 años que nos llegan a la consulta porque están hipertensos y están con 2 o 3 medicamentos para hipertensión y ya los vio el cardiólogo de adultos y pues son hipertensos. Hacemos estudios y sorpresa, son pacientes coartados que no se diagnosticaron. Es diferente el cuadro que se presenta a un bebé que tiene una coartación aórtica crítica, que es dependiente del conducto arterioso y que se pone grave. Y que si no se opera al momento de nacer, en el transcurso de los primeros 3, 7 días, pues se muere. ¿De qué va a depender? Pues obviamente de la obstrucción que tenga. Esta es la prevalencia, representa del 3 al 10%. Ya les había dicho y adelantado que la coartación de aorta es más frecuente en los niños. Puede estar aislada o asociada a otros defectos. Aorta bicúspide se asocia frecuentemente a una comunicación interventricular, a estenosis aórtica o subaórtica. Y la coartación de aorta es un claro ejemplo de por qué la clasificación ya no nos sirve mucho. Porque la mayor parte de las cardiopatías no son aisladas, son mixtas. Entonces, si es una coartación aórtica que no tiene CIB, puede ser de flujo pulmonar normal. Pero si tiene una CIB grande, se convierte de flujo pulmonar aumentado. O la atresia tricuspidia, que de etapas iniciales, la estenosis pulmonar es importante, es de flujo pulmonar disminuido al momento de nacer en los primeros meses, disminuyen las resistencias vasculares pulmonares, hay más flujo a través de la arteria pulmonar, disminuye la estenosis pulmonar y se convierte en los meses de flujo pulmonar normal o incluso aumentado. Y entonces, ¿en dónde clasificamos a la atresia tricuspidia? Cae en 3 lugares. Entonces, nosotros ya ecocardiográficamente utilizamos una clasificación que es segmentaria, no voy a meter en eso,
pero ya la clasificación para nosotros cae un poco en desuso. Recordarles que en todo niño síndrome de Turner hay que descartar que estén coartados. Casi la tercera parte, incluso en algunas referencias pueden encontrar hasta el 40%, niño de Turner, coartación de aorta. El cuadro clínico es muy variable y pues obviamente va a depender del grado de obstrucción a nivel de la aorta, pero los datos clínicos más importantes, y es lo que quiero que ustedes se graben, son estos. Cualquier paciente que tiene un soplo sistólico que se irradia a la espalda, y eso es muy importante porque poca gente cuando ausculta el corazón lo escucha en la espalda y pasa por desapercibido. Y siguen llegando los niños a la semana, porque es cuando se cierra el conducto, por lo general, chocados. ¿Sospecha de sepsis? No. Está pálido, terroso, dejó de comer, irritable. Era una coartación. Eso y que no palpan los pulsos. Cuando tienen un recién nacido al momento de nacer, al egreso tienen que irse con los pulsos palpados. Entonces el problema es palpar y saber palpar los pulsos en un recién nacido. Si en los niños más grandes es difícil, pues en el recién nacido algunas veces lo que tocamos es nuestro propio pulso. ¿Okay? Entonces puede haber una presión diferencial que está muy bien correlacionada con la aceleración por ecocardiograma, es decir, el grado de obstrucción que medimos. Es decir, por lo general hay más presión en los miembros superiores que en los miembros inferiores, hacemos una diferencial y eso correlaciona muy alto con el grado de obstrucción que encontramos por ultrasonido. Los pulsos están ausentes o disminuidos, no siempre están ausentes o disminuidos. Si hay un conducto arterioso grande, por lo general los pulsos están normales. Y ahí se complica más la situación de manera clínica. Y la hipertensión arterial dependiendo del grado de obstrucción. Cuando son casos graves, ocasionan insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico y muerte. Al contrario, pues bueno, en el adolescente puede haber cardiomegalia variable o no, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, y se puede observar el signo de Roessler, que ustedes ya saben cuál es. Unas costillas famosas carcomidas, pero eso lo vemos más en niños grandes por arriba de los 5 o 6 años. ¿Okay? Este es el ecocardiograma, en donde vemos el arco órtico, esta es la aorta ascendente, y a nivel de la coartación observamos una estrechez y el cambio de flujo amarillo, eso significa aceleración. Aquí a nivel de la unión de la aorta transversa con la descendente, coartación, y aquí un poco más bajo. Ya tenemos más estudios, afortunadamente, la tomografía, la angiotac, que nos permite tener ya una imagen 2D, diferentes tipos de anatomía, una coartación muy elongada en un paciente ya grande, y ya las reconstrucciones tridimensionales que nos permiten darle al cirujano una mayor información para ver el tratamiento más efectivo que pueda realizar. Como dan datos de congestión venocapilar, pues obviamente ocupamos también diuréticos. Recordarles que la coartación de aorta, junto con otras, que vamos a irlas mencionando poco a poco, es una cardiopatía que es dependiente de conducto arterioso. Es decir, que si se cierra el conducto arterioso, pues muy probablemente el niño fallezca. ¿Cuáles son de ellas? Coartación de aorta, la transposición de grandes arterias, la atresia pulmonar, heterotaxia visceral, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y algunas atresias tricuspídeas. ¿Okay? El tratamiento en el recién nacido van a encontrar si el niño está muy grave. Hay gente en países de tercer mundo que hace cateterismo y dilata un poquito, no soluciona el problema, pero mejora las condiciones clínicas del niño y lo meten a operar. El problema de meter a un niño grave a cateterismo, pues es que el porcentaje de muerte es bien alta, arriba del 80-90%. Entonces, el que se anime, pues adelante. Pero eminentemente el tratamiento en el recién nacido es quirúrgico. El tratamiento de una coartación en el recién nacido es quirúrgico. Se operan los niños. Es una cirugía cerrada, una cuartectomía. Ni siquiera es una cirugía abierta, toracotomía lateral izquierda. Dependiendo de la anatomía, es muy raro que se haga una esternotomía, pero se puede hacer. En niños mayores, ya por lo general arriba de los 12 kilos, si se detecta, pues se hace cateterismo y se hace una angioplastía y se dilata. Pueden requerir 1 o 2 cateterismos durante la vida, sí, pero pues es mucho menos invasivo, se controlan los signos y síntomas, les va muy bien y a partir de los 15, 13, 15 años
ya se pueden poner stents. Y se pueden poner stents que se pueden dilatar y ya más o menos la aorta entre los 13 y 15 años ya no crece mucho. Se deja un stent de un adulto y con eso quedan curados. Entonces, esta es la cuartectomía. Pues en realidad lo que se hace pues es por arriba del sitio de la coartación se hace una incisión y por abajo se hace otra incisión y pues se hace una sutura y se liga el conducto arterioso. Les va muy bien a los niños. Aquí está una coartación, aquí está el conducto arterioso y aquí está ya la cuartectomía realizada y el conducto arterioso. Claro, aquí se ve muy bonito y es porque hay zoom, pero más o menos para que ustedes se den cuenta, en un niño a término de 3 kilos, la aorta mide entre 5 y 6 milímetros. Entonces, entre 5 y 6 milímetros, agarran ustedes un tubo, pues lo cortan y traten de suturarlo, pues es una microcirugía. Es su chiste y obviamente para eso están los cirujanos cardiovasculares, por si alguien se anima. Nos hacen falta muchos y muchos congénitos. Es decir, todavía hacen cirugía cardiovascular y hacen 2 años más de puras operaciones en niños. No tenemos en San Luis, por cierto, cirujano cardiovascular especialista en congénitos. Aquí nada más tenemos al doctor Cerda, que nos resuelve muchos problemas, no todos, los complejos no, como muchos estados los terminamos refiriendo a otros lugares. Y ahorita en época de COVID, se nos mueren los pacientes esperando envío. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver el caso clínico número 4. Es una niña de 3 años que no tiene ningún antecedente de importancia. La mamá le refiere un episodio aparente de pérdida del estado de alerta a los 6 meses. Está sintomática, niega cianosis, no hay fatiga ni diaforesis a la alimentación cuando fue chiquita. A la frecuencia cardíaca 96, una frecuencia respiratoria de 23, saturación de 84%. No hay cianosis, no hay hipocratismo aparente. El patrón ventilatorio es normal y hay un soplo sistólico de eyección grado 2 de 6 en el segundo y tercer espacio intercostal. No hay megalias y los pulsos están normales. Recordar nada más los grados, son muy subjetivos, van del 1 al 6. Se los comento porque lo van a encontrar por ahí en todas las notas y en todos los casos clínicos. El 1 dicen que es apenas audible, el 2 audible, el tercer grado es fácilmente audible y el cuarto que ya hay frémito. El quinto que ustedes levantan 1 o 2 centímetros el estetoscopio y lo escuchan. Y el sexto pues es cuando ya lo escuchan a distancia. Yo nunca he escuchado un 6, pero bueno, ahí está descrito, en todos lugares lo pueden encontrar. Es muy subjetivo, porque bueno, obviamente en todas nuestras referencias nos llegan soplo sistólico grado 6, y lo escucho y es un soplo sistólico grado 1. A lo mejor para ti puede ser 2, a lo mejor para ti puede ser 3, etc. Lo importante es de que otro concepto que ustedes deben de tener, todo soplo se tiene que estudiar. ¿Ok? Ya la conducta antigua de que el soplo se quita solito con el tiempo, ya eso ya cayó en desuso. ¿Okay? Todavía lo seguimos viendo con algunos médicos generales grandes o pediatras grandes de edad que se esperan 1, 2, 3, 4 años y de repente nos llegan los niños a los 8 años y a los 8 años con una CIB, con hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger que se tenía que haber operado al año de edad. Y se hacen inoperables y les va muy mal a los niños. Entonces, todo soplo se tiene que estudiar. La Academia Americana del Corazón ha cambiado la recomendación. Antes eran niños menores de 1 año. Todo niño con sospecha de soplo o cardiopatía o que alguien tenga la sospecha o le haya escuchado un soplo, se tiene que hacer un ecocardiograma. Esa es la indicación. Y entonces ya se complica más, porque con esos datos clínicos el examen nacional de residencia, entonces ya nos dice, pues, ¿qué tiene el paciente? Y hay un dato clínico importante en los antecedentes y el otro dato clínico importante está en la exploración física. ¿Algún voluntario?
Pues no hay ningún dato clínico así que nos diga, es una máquina de vapor y es conducto arterioso. No hay algo patognonómico, ¿no? Bueno, cuando no hay algo patognonómico y por lo general, pues tenemos que ver qué datos clínicos tenemos. Muchas de las veces se hace por descarte. Y antes se hacía un taller de preguntas y respuestas, por cierto. Pero bueno, ustedes ya tienen el simulador. Entonces, ¿cómo está la saturación? ¿Está normal o no normal? Está baja. Entonces, ¿es cianótica o acianótica? Cianótica. Entonces me van a decir, ay sí doctor, pero aquí dice que no está cianótico. Ahí dice que no tiene cianosis. Pues sí, pues si la cianosis puede no ser perceptible. Incluso en 84, 85% no la podemos ver. ¿Ok? Pues es una cardiopatía cianótica. Principal dato. ¿Ok? Vemos de allí la comunicación interauricular. Bueno, estenosis de la válvula pulmonar, cianótica o acianótica. Ejercicio, ya lo dijimos. Valvulopatías, si no es crítica, es de flujo pulmonar normal, acianógena. ¿Ok? La CIA, flujo de izquierda a derecha, acianógena. Ya si es hipertenso pulmonar y otra es una señora de 40 años y se pone morada es otra cosa, ¿verdad? Pero es un niño, que sí puede ser cianótica cuando hay hipertensión pulmonar. Comunicación interventricular, acianótica, ¿no? Igual flujo pulmonar de izquierda a derecha, también puede ser cianótico el paciente con CIB, si hay hipertensión pulmonar o Eisenmenger también. Tetralogía de Fallot, cianótica o acianótica. Cianótica, ¿no? Okay. Atresia pulmonar, acianótica o cianótica. Cianótica. Acuérdense que atresia o hipoplasia pulmonar, flujo pulmonar disminuido, cianótica. Okay. Entonces, de estas 5, pues ustedes ya se quedaron con 2. 50-50. Volado. Entonces, el siguiente dato clínico característico, pues es esta pérdida del estado de alerta. ¿Okay? Y aparte, ustedes saben, y si no lo saben, la atresia pulmonar, si no se atiende al momento de nacer, se mueren los niños porque no tienen flujo pulmonar. Se hace una fístula sistémico pulmonar o un Blaylock Taussig. Obviamente la niña tiene 3 años. ¿Ok? Y cuando hay atresia pulmonar, si no hay atresia pulmonar, por lo general no hay soplo. Generalmente hay reforzamiento del segundo tono, hay un segundo tono único, desdoblamiento, etc. Y por frecuencia, pues la tetralogía de Fallot. Esta es la radiografía característica de una tetralogía de Fallot. ¿Alguien sabe cómo se llama? El zapato sueco. De hecho, así venía el caso. Nada más venía de radiografía con imagen de zapato sueco. Ahí se la eliminé un poco para hacerlo un poquito más complicada, porque si no, pues se contesta muy fácil. ¿Okay? Esa es la radiografía que encontramos en la tetralogía de Fallot. Esa es la imagen característica. Es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente. Y es la que casi siempre preguntan. Ahora, en la etapa neonatal no es la más frecuente. La más frecuente cianótica es la transposición de grandes arterias. ¿Ok? Cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la etapa neonatal, transposición después de la edad neonatal, la tetralogía de Fallot. Esta es la prevalencia, es una malformación típica de origen troncoconal desde el punto de vista embriológico. Y bueno, los componentes ya se lo saben y si no se lo saben, pues apréndanselos porque siempre hay una pregunta de esos componentes. Entonces, hay estenosis infundibular pulmonar, una comunicación intraventricular, hay cabalgamiento aórtico o dextroposición de la aorta y hay hipertrofia del ventriculado derecho. Entonces, vemos nosotros la comunicación intraventricular, por lo general es subaórtica. Por lo general hay cabalgamiento o dextroposición de la aorta hacia la derecha, es decir, una porción de la aorta sale del lado derecho. ¿Ok? Y hay obstrucción a nivel de la pulmonar. Pueden ser masas infundibulares, que aquí están representadas
o puede ser a nivel de la válvula, puede ser subvalvular o supravalvular, es bien variable, casi siempre es subvalvular o valvular, de predominio valvular. Y si hay obstrucción al flujo en la arteria pulmonar, pues el ventrículo derecho trabaja de más, crece y hay hipertrofia ventricular derecha. ¿De qué va a depender todo eso? Pues principalmente de qué tanto esté estrecho la arteria pulmonar. ¿De qué va a depender cómo encuentren ustedes al niño? De la anatomía del tracto de salida del ventrículo derecho. Por lo general ustedes piensan y se piensa de que depende el tamaño de la CIB. No, en la tetralogía de Fallot no depende ni el grado del soplo ni el que esté morado, no. Principalmente es el grado de obstrucción a nivel de la arteria pulmonar. Son niños que no se desarrollan de forma adecuada. Por supuesto que puede haber cianosis e hipocratismo, más fácil detectarlo a niños más grandes. Y por lo general hay un soplo sistólico de eyección que se da en estenosis pulmonares. Desviación del eje a la derecha, dilatación o hipertrofia del ventrículo derecho en el electrocardiograma, dependiendo del grado, por supuesto. Y en la radiografía de tórax, ya lo dijimos, la imagen característica y por lo general el flujo pulmonar está disminuido, aunque también puede estar normal o incluso aumentado si hay colaterales. Es decir, algunos niños los detectamos, créanme, 4 o 5 años, ni siquiera se habían dado cuenta de la cianosis, los saturamos 83% y el niño está rosita. Y está rosita y tiene una obstrucción bien importante, pero tiene muchas colaterales aortopulmonares que le permiten mantener una saturación de oxígeno adecuada. ¿Por qué está dada la imagen característica? Pues tenemos el arco de la arteria pulmonar excavado y la punta levantada por la hipertrofia ventricular derecha. Esos son los datos que dan la radiografía. ¿Qué tratamiento damos nosotros? Recordar que los niños con tetralogía de Fallot tienen crisis de hipoxia. Y esta niña, la pérdida de alerta o encunclillamiento que hacen los niños ya grandes por supuesto, son datos de crisis de hipoxia. Entonces, la crisis de hipoxia es una urgencia. Entonces, son niños que llegan graves, cianóticos, 40, 50%, donde requieren tratamiento. Algunas veces ni siquiera hay que picarlos, hay que sedarlos, luego sacamos a los papás y los papás son los que los tranquilizan. Pero bueno, el tratamiento preventivo para las crisis de hipoxia, el propanolol. De acuerdo al peso, la dosis, muy variable. Y recordarles, pues la tetralogía de Fallot es eminentemente quirúrgica. Entonces, siempre hay que operar. ¿De qué depende cuándo se opera o no? Uno, de qué es lo que tengamos en cada hospital, en cada ciudad, y depende de la edad del niño y de la gravedad del caso. Entonces, por lo general, en la mayor parte de los países de primer mundo, me refiero a Estados Unidos, Canadá, Europa, todo niño con tetralogía de Fallot cuando nace se opera y se corrige, punto final. ¿Okay? En nuestro país no hacemos eso porque nos va muy mal, se mueren muchos niños al momento de nacer si los operamos, entonces esperamos. Si el niño no desatura mucho, 75, 80%, 70%, nos esperamos 6 meses al año para hacer una corrección total. Si está muy desaturado, se hace una cirugía paliativa, que es la fístula sistémico-pulmonar, provee flujo sistémico, mejora la que es la cianosis, permite que el niño crezca, que aumente de peso y se opera entre los 6 meses y el año de edad. A muchos cirujanos no les gusta hacerla porque dicen, y está documentado en la literatura, que se deforman las ramas pulmonares al momento de poner la fístula. Entonces, esta es la aorta, es la arteria pulmonar y si no hay flujo porque hay obstrucción a nivel de la pulmonar, pues se pone una fístula, ya sea por el tejido de la subclavia o por un material protésico y se provee flujo. Les va muy bien a los niños. La corrección pues es eminentemente total, se hace un cierre completo de la comunicación interventricular con un parche, a su vez se hace que la aorta emerja totalmente del lado izquierdo y dependiendo de la alteración y la anatomía de la obstrucción a nivel pulmonar, se trata de preservar mucho la válvula pulmonar porque si no es la principal complicación, insuficiencia pulmonar y posteriormente disfunción ventricular derecha. Y finalmente terminan en recambio valvular. Afortunadamente ya hay recambio valvular por cateterismo, pero algunas veces hay que hacer ampliación y se tiene que romper el anillo y se deja con una insuficiencia pulmonar libre que no es nada bueno a futuro. Vamos a ver caso clínico número 5. Es un recién nacido
producto de la gesta 6 con un peso de 2,930, NAPGAR de 8,9, cianosis importante 69% al nacimiento. Hay una cianosis grado 1, no hipocratismo, un patrón ventilatorio que no es valorable porque tiene ventilación mecánica y tiene un desdoblamiento del segundo ruido. Tiene un S4 o un S3, un ritmo que nosotros le llamamos de 3 o 4 tiempos. Y esa es la radiografía. Y con eso pues ya tenemos el diagnóstico. ¿Algún voluntario? Por allá. ¿Tu nombre? Francisco. Otro Francisco. ¿Tú qué opinas, Francisco? Francisco dice que es una anomalía de Epstein. ¿Alguien más? Por ahí escuché transposición. ¿Sí es correcto? Bueno, pues este caso clínico es del año pasado, del examen nacional de residencias, y por eso lo decidimos incluir. ¿Ok? Porque muy bien, como dice Francisco, es una anomalía de Epstein. Es muy raro, pero pues lo preguntaron. Y seguramente pues no tienen ni la más remota idea de qué es la anomalía de Epstein. Y la siguiente pregunta consecuente que venía, pues era, ¿qué válvula es la afectada en la anomalía de Epstein? Y si no saben qué es la anomalía de Epstein, pues hubieran sacado mal la del diagnóstico y la válvula afectada. ¿Ok? Es una malformación y malimplantación de la válvula tricúspide. No se les olvide. Anomalía de Epstein, alteración de la válvula tricúspide. ¿Ok? Da origen a una porción atrializada del ventrículo derecho. Ahorita vamos a verlo en un diagrama más claro. Da casos graves, cianosis importante desde el nacimiento como este bebé. Y la gran diferencia de la transposición de grandes arterias es la gran cardiomegalia. ¿Ok? En la transposición de grandes arterias, ¿alguien que me pueda decir cuál es la imagen característica de la transposición de grandes arterias? El corazón en huevo. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es una cardiomegalia pues, grado 3, bien importante. Casi que una imagen en garrafa. Si no tuviera una cardiopatía congénita, hasta se puede pensar en un derrame pericárdico. Esto no lo vemos en transposición de grandes arterias. Y también el dato clínico más importante, le llamamos nosotros, son tonos múltiples. El corazón suena como una matraca, realmente, cuando lo escuchamos en una anomalía de Epstein. Los múltiples tonos. Y aquí está el esquema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, normalmente la válvula mitral se implanta o se debe implantar un poquito más abajo la válvula tricúspide. Pero hay una mal implantación de la válvula tricúspide. Por lo general, ¿qué significa? Que se implanta más abajo. Y hay una porción atrializada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta zona de aquí, que debería ser ventrículo, pues es la porción atrializada del ventrículo derecho. ¿Okay? Depende de la gravedad de la anomalía de Epstein, pues puede ser una anomalía de Epstein leve, moderada, grave, de acuerdo a muchas clasificaciones. Es correcto. Hay una parte del ventrículo derecho que se mete al atrio, es la porción atrializada del ventrículo derecho. Pero se ve muy claro, ahorita lo vamos a ver en un ecocardiograma, cómo la válvula está mal implantada y por debajo. Y eso hace que la cavidad real del ventrículo derecho pues sea pequeña y se asocie a ventrículo derecho hipoplásico. Y si es ventrículo derecho hipoplásico y no se desarrolla el ventrículo derecho, por lo general no se desarrolla bien el tracto de salida del ventrículo derecho y puede haber estenosis o atresia pulmonar y por eso es cianótica. Vamos a ver el caso clínico número 6. Es una niña de 16 años de edad, asintomática en clase funcional 1. No hay cianosis, no hay hipocratismo, tiene un patrón ventilatorio normal. A la exploración física tiene un soplo sistólico grado 2 de 6 en el segundo y tercer espacio intercostal, con un desdoblamiento fijo del segundo ruido. No hay megalias y los pulsos están normales. Ya es un adolescente y esa es la radiografía. ¿Alguien que le observe algo en particular?
¿O está normal? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo está el flujo pulmonar? Digo, no sé si pueden apagarnos por ahí la luz, alguien, ¿no? Ya se fueron. ¿Me puedes apagar la luz tantito, por favor? Para que se vea bien. Cabe aclarar que las radiografías no son muy útiles en los niños, ¿eh? ¿Por qué? Porque para que se tome una radiografía debe estar muy bien tomada y en un niño chiquito si se mueve está totalmente rotada y no sirve nada, ¿no? Entonces, de rutina en muchos hospitales, escuelas se toman radiografías, electrocardiogramas a todos, pocas veces dan datos útiles. En Estados Unidos ya las proscriben porque